Bien, buenas tardes a todos. En este momento vamos a hacer un repaso de la unidad 1, ya que tendremos muy pronto la evaluación. Espero que también ya estén comenzando o ya hayan comenzado a estudiar, ¿verdad? Porque vamos a esperar el último día para iniciar a estudiar la unidad 1 del lenguaje. Bien. Eh, Abramos el libro, por favor. Vamos a ir revisando los contenidos. Al principio de la unidad número 1 vimos la comunicación literaria, ¿verdad? ¿Qué se refiere a esto? Decíamos de que es el intercambio de información, ideas y sentimientos a través de una obra literaria. Bueno, seguimos. Entonces, dentro de eso, dentro de la comunicación literaria, muchos están entrando con respuestas personales, pero si ya tienen todo en cuenta del plan. Dentro de esa comunicación tenemos tres cosas, ¿verdad? Que es el emisor, el mensaje y el lector. El emisor en este caso es quien escribe pues, cuentos, novela. El mensaje tendría que ser, o es, mejor dicho, toda la obra narrativa que la persona escribe. Y el lector, pues nosotros que nos dedicamos a leer, en este caso los cuentos. Bien. Esos tres elementos que leímos ahorita se llama comunicación ideal, con la que nos trabaja. Todo esto piensa que forma parte de la narración. Acuérdense que un cuento es una narración. ¿Ya? Ahora, eso es a nivel narrativo. A nivel interno, la comunicación, es el que se da entre los personajes de la historia, los cuales tienen su propio contexto. El libro nos da tres. El emisor, que son los personajes, el mensaje, que es pues, todo lo que se narra, ¿verdad? Son los datos, ideas, sentimientos de su parte, y los receptores, ¿verdad? Que serían personajes B o los personajes B y C que participan en la narración. Bueno, ese es lo primero que tenemos al inicio de la unidad. Ahora, seguidamente tenemos la narración literaria. Y esta, fíjense bien, tiene, vayan subrayando por favor los mismos, los siguientes elementos. Esto nosotros lo debemos de conocer y manejar así. Porque la medida 2 más 2 igual a 10. No, 2 y 2 igual a 4. Así lo tenemos que manejar. Entonces, los elementos de la narración, ¿cómo se dice? Mira, el narrador, el espacio, el tiempo, las acciones y los personajes. Aquí el narrador, el estudiante, 5 de clase. Este es todavía más sencillo que el anterior. ¿Ya? El narrador es quien narra la historia. Facilito, el nombre, el mismo nombre, pero el espacio, mira,
es el espacio, ese lugar o lugares reales o ficticios donde se lleva a cabo pues, lo que ocurre en el encuentro. Las acciones serían todos los acontecimientos que ocurren en la historia. Sencillo. Como que yo les diga, mencionen las acciones que Caperucita Roja. Resumidas, me van a decir que la Caperucita Roja iba a visitar a la perrita, se caminó en el bosque, le comenzó a perseguirla, bueno, ya te comenté. Entonces, estas son las acciones que ocurrieron en esta cosa. Igual, pues, Casi no se escucha mucho, profe. no se escucha. No se escucha cuando usted habla mucho. Pero sí se escucha bien mi voz, o sea, se oye suave, tal vez, o no se escucha nada. Un poquito. No. Entonces decíamos que las acciones, ¿verdad? Son todos esos acontecimientos que ocurren dentro de la acción. Y los personajes, ¿verdad? Son los que participan. Estos pueden ser humanos o no humanos. Igual, ¿verdad? Sencillo. Después de esto, miren, ¿se acuerdan que revisamos las partes de un cuento? ¿Cuántas son? Tres. El inicio, que es como comienza, ¿verdad? El cuento. El nudo o desarrollo, que es la parte central, la parte importante del cuento, donde pues vamos a leer los acontecimientos, lo más importante, lo más esenciales que trae el cuento. Otro estudiante sin correo de clase. El nudo de desarrollo, ¿verdad? Que es la parte central o importante del cuento y el desenlace, que es, en otras palabras, el final. Bien, eso fue lo que vimos acá en esta parte de, no se les olvida, las tres partes del cuento. Después de eso vimos, bueno, ¿qué es un cuento maravilloso? Subrayemos esto, por favor. Es un texto narrativo breve y relata una historia extraordinaria, ¿verdad? Presenta sucesos que no podían ocurrir en la vida real. Por ejemplo, seres que vuelan o animales que hablan. Entonces se llama así maravilloso porque presenta cosas que no son reales. Pero si no son reales, ¿por qué la leemos? Porque pierde que es un cuento. Y los cuentos, realmente que nos sirven a nosotros para desarrollar la imaginación, ¿verdad? Aunque no sean reales. Este tipo de cuento tiene cuatro características especiales. No respeta las leyes de la naturaleza, ¿verdad? O sea, generalmente los animales no hablan, ¿verdad? Entonces, pero en el cuento sí. Eso significa que no respeta las leyes de la naturaleza. Segunda,
exagera las características de los personajes, ya sea para aumentar o disminuir sus rasgos físicos y morales. Esto me hace acordarme de Experimentos en Bolsa, que autor en un gatito de David, por el cuento lo hacen ver héroe. Ahí está. Entonces, aquí le aumentan sus rasgos físicos. La siguiente característica presenta personajes extraordinarios, animales y objetos reales. Esto yo lo repito, ¿verdad? Espero que no se los vaya a olvidar. Intervienen elementos mágicos que le dan poder a los personajes. Por ejemplo, varitas mágicas, voz humana, vitamina, etc. Se clasifican en dos: personajes humanos y personajes no humanos. Ustedes saben perfectamente acá en la arterina. Pueden ser estos monstruos, sirenas, gatos blancos, lobos blancos, ogro, etc. No se puede hablar. Personajes humanos que puede ser cualquier persona. Después de eso, ustedes leyeron el lobo y los 7 cabritos. Lectura reflexiva. Consolidación. Seguidamente, este repaso, ¿verdad? No estoy deteniéndome por cada parte, porque el repaso únicamente estamos revisando los contenidos más importantes previo a la evaluación. Estudiamos el símil, epíteto y personificación, que son bien sencillas, ¿verdad? Si queremos entender qué es símil, dije yo que de dónde nace esa palabra o alguna palabra que nos parezca. Casi nadie contestó. Símil, dijimos en clase, pues aparece la palabra similitud. Entonces, cuando estudias símil, como el literaria, significa una similitud o una comparación entre dos cosas. Ya cuando dice aquí, asociación de ideas, imágenes y objetos a partir de las cualidades o rasgos característicos que tienen. Ejemplo, los amigos son como personas, aunque a veces. Pero ese es el ejemplo de epíteto. Dice, consiste, mira, en expresar una cualidad que es propia o natural del nombre al que acompaña. O sea, es una repetición. Lo decimos, por ejemplo, dulce, sí, es una repetición del mismo nombre. ¿Ya? O sea, no es necesario decir dulce, azúcar, ya que ustedes perfectamente saben que no es dulce. Entonces, acuérdense, epíteto de ser una cualidad que es propia, natural de un nombre. Y la última, personificación, que obtienen así diferentes. Hay un estudiante de bien. El segundo. Luego de eso tenemos consolidación de la semana 2. Pues, y estudiamos el contenido de EPUB. Específicamente los tipos de párrafos. Cuando es descriptivo, dice acá de que expresa lo que se percibe de la realidad a través de los sentidos. En otras palabras, cuando usted describe algo, por ejemplo, aquí tengo
un celular. El celular tiene una pantalla, tiene un protector de una carcasa, con figuras de la cara. A eso se refiere a una descripción. Cuando usted describe a los objetos que están alrededor, usted lo que hace es primero observar. ¿Qué es observar? Es percibir lo que usted ve. Entonces, hay tipos de objetos que son definitivos, porque lo damos de una descripción. El siguiente tipo de texto se llama narrativo, que es básicamente el cuento, ¿verdad? Una narración es, por ejemplo, cuando empezamos a narrar los sucesos que usted dijo ayer, por ejemplo. Usted va a iniciar desde que se levantó, desde que se levantó en la mañana hasta que se acostó. Entonces, todo eso que usted puede decir de lo que dice los días es una narración. ¿No? ¿Han escuchado a los narradores deportivos? Pero que ellos lo que van haciendo es narrar o decirle a usted qué es lo que va pasando en el partido. Entonces, ejemplos de texto narrativo, bueno, una novela. Porque le dan ganas de ustedes y no se debe acontecimiento. Antes que lleguen a fin. Bueno, y el árbol narrativo que es el, el último de ellos, tienen como intención convencer o persuadir al lector sobre un tema en particular. Este de acá tiene sería hay muchos textos argumentativos, ¿no? Cuando buscamos convencer a alguien, le damos la forma de describir, pero no descriptivo, ¿verdad? Sino que describir algo de una forma lo más precisa posible para que la persona crea, o se convence. Solo por eso, Caperucita Roja es una narración que ha trascendido fronteras, épocas globales, debido a su mensaje, memorables con extraños y a las consecuencias de los malos actos de la y los enemigos. Entonces, cuando se lee esto, se va a comercial de cuál es la realce que tiene el cuento de Caperucita, porque es lo de pensar uno. Pues la tiene como intención, miren, pues aquí en después de eso vimos el contenido de sinónimos y antónimos. Decíamos de que, fíjense que el español comparado con el inglés tiene menos sinónimos. Hola, hola. Hola, diga. Carlos levantó la mano. Diga. Profe, dígale a usted que pague la cámara. No, ahí tiene, si usted tiene la cámara prendida, no hay problema. Bien, no. Estoy viendo de que se están desconectando varios y están ingresando. Ya no sé qué les está pasando, que internet está malo, pero si usted se está entrando, se está saliendo por molestar, usted se está partiendo del trabajo. Bien, lo que más entonces. Sí, quedamos. Sinónimos y antónimos. Acuérdense que cuando estudiamos esto, dijimos de que los sinónimos son palabras parecidas que tienen
casi el mismo significado. ¿Sí? El español tiene mucho, el inglés tiene todavía más. Entonces, temblor y terremoto, amable y cordial, bonito y hermoso, miren, son palabras que son parecidas, tienen el mismo significado. Entonces, un sinónimo es, o como he dicho, son palabras que tienen diferente escritura, pero que tienen el mismo significado. Entonces, si el sinónimo se parece, el antónimo, ¿qué será? A ver. Es lo contrario. Lo contrario. ¿Ya? Ahí tenemos los ejemplos. Miren, día, noche, liviano y pesado, feliz y triste. Y le pide un ejemplo, la me recuerdan. Me dicen el antónimo de nada. ¿Cuál es el antónimo de nada? Todo. Todo. Bien, bien. Continuamos. Ustedes se cuento. Llegamos a la función. Aquí en la semana número 4, que estuve bien, un poquito pesada, ¿verdad? Porque estudiamos los tipos de palabras y la entonación, etc. Entonces, el primer término que tenemos que manejar nosotros es el monema. Si se fijan, mira cómo dice, es cada una de las partes en que se puede descomponer una palabra. Una palabra se puede descomponer en muchos. O sea, si descomponemos la palabra niña, si se pide el libro, nos va a quedar así, en 3 pedacitos. Niño, o la ñ, la A que significa género femenino, y en este caso es singular. Pues. Ahí está la A. Ah, pero si le damos S, mira, cambia la cosa. Ahora se convierte en plural. Niños. Es una palabra también, pero tiene 3 pedacitos. O sea, 3 pedacitos. Ahora, ¿qué es un lexema? Y lo dice. Es la parte inicial de la palabra que sirve para escribir nuevas palabras. O, en otras palabras, le llamamos núcleo o raíz. Por ejemplo, aquí nos dan ejemplo el libro, mira, Deport, hasta la T. De allí, nosotros podemos escribir la palabra deportista y deportivo. Pero si se fijan en este ejemplo, la parte que no varió o que se mantuvo es la parte donde dice deporte, hasta la T. En la primera le agregamos ISTA y quedó deportista. Y en la otra le agregamos IVO para que diga deportivo. Entonces, ese pedacito de la palabra que se mantuvo, lo que no cambió, cuando lo conjugamos en deportista y deportivo, entonces a eso se le llama núcleo, raíz o lexema. Aquí el libro le da otro ejemplo más claro. Mira cuántas palabras podemos hacer con la palabra flor, florero, florista, florido, etcétera, etcétera. Entonces la raíz de esta palabra es flor, porque mira, se mantienen todas. ¿Mira? Florista, florido, en flor, mira, flor, florecer, mira, flor, floricultura, ¿no? ¿Es cierto? ¿Ya? Entonces esto, incluso en la universidad estoy dando este contenido que tenía más maravilloso. Y ya que estamos en esta línea, es aún más fácil. La cosa fuera diferente.
Pero no, estamos en. Ahora, hay varios tipos de morfemas. Eh, dice que los independientes o morfemas independientes son los que no tienen significado por sí mismos. Serían las preposiciones, conjunciones, determinantes y pronombres. Ya vamos a ver un ejemplo. Y los dependientes o trabados dice que son morfemas que se unen al lexema para formar nuevas palabras. Así como vimos en el ejemplo de las raíces. Vale, entonces, otros dos tipos, mira, flexivos, mira, aportan en género y número al lexema. Así como vimos en la palabra niña. Niña, niñas, niños, niños. Entonces, morfema flexivo es el que aporta género y número. Cuando yo digo género, me refiero a masculino y femenino. Y cuando decimos número, no es del 1 al infinito, lo que es singular de uno y plural de muchos. Derivados. Dice que son afijos que pueden estar ¿a dónde? Antes o después del lexema. Ejemplos, así los tenemos, mira. Como aquí ya estudiamos esta palabra flor, entonces el morfema derivado es eros, para que diga florero. Vista, mira, otro morfema. Ido, otro morfema. AL, al, floral. Bien, esos son pedacitos de palabra que le agregan al país. Esos son las primeras partes de lo que es cómo está compuesta la palabra, ¿verdad? La palabra debe llevar un fonema que es la raíz y otro fonema que puede ser derivado o flexible para que pues, la palabra bien tenga género y número. Bueno, aparte de eso, las palabras se componen entre palabras compuestas y palabras simples. Aquellas palabras simples, el mismo nombre te lo dice, simple significa uno. ¿Sí? O sea que cada palabra cada palabra de forma individual es un tipo de palabra simple. Cuando decimos celular, es un tipo de palabra simple. Basta, otra palabra simple. Pero también hay palabras compuestas. Si la simple es una, la compuesta son dos, que pues son uno. ¿Ya? Ya vamos a ver ejemplos. El otro tipo de palabra se llama derivada. Porque, mira, se dicen derivadas porque se construyen a partir de otras, ¿verdad? De otras palabras. Por ejemplo, pan. Mira, ¿cuántas palabras podemos derivar de la palabra pan? Panadero, panadería, empanada, etc. ¿Sí? Y las palabras parasintéticas. Que este es más fácil, aparece complicado, pero es que estas deben de llevar un pedacito al inicio y uno al final. La palabra asombrada. Mira, está conformada por el prefijo a al inicio, el lexema o raíz son hasta la R y el sufijo AR. Asombrar. Aquí formamos un verbo, asombrar. Eso lo podemos conjugar, mira. Yo me asombro, pero mira cómo cambia la palabra. Yo me asombré en pasado. Yo
he asombrado. Pasado participio. Eso solamente son ejemplos, ¿verdad? Pero solamente para ilustrar cómo se puede transformar una palabra. Y aquí el libro te explica cómo está transformada la palabra a que es una palabra para sintética. Muy bien. Después de eso hicimos el ejercicio en el cuadro, ¿no? Ahora, después de eso estudiamos las sílabas, ¿verdad? Recuerdan que lo primero que hicimos fue conversar qué es una sílaba. Dijimos que son las diferentes fuerzas o movimientos que hacemos en la garganta para pronunciar palabras y usted las va a notar a ver. Y nosotros, la verdad. Ahora, las sílabas, fíjense bien, pueden ser fuertes y débiles. Entonces, la sílaba que sea fuerte se va a llamar siempre tono. Y la sílaba que sea débil, no. Ahora bien, hay un celular por ahí, trayendo el micrófono. Bien. Después de eso hicimos el ejercicio de composición silábica, como saber cuántas sílabas tiene una palabra, poniéndonos y no se les olvide que cuando contamos sílabas, comenzamos de derecha a izquierda. O sea, nosotros escribimos de este lado, o sea, de izquierda a derecha, ¿verdad? Así hemos escribiendo, ¿verdad? Pero cuando contemos sílabas, vamos a iniciar desde el inicio de la palabra a atrás, ¿verdad? O sea, la palabra amistad, mira, nos vamos de aquí una, la siguiente, dos, y la última. ¿Qué más tuvimos? Ah, sí. El ejercicio, ¿verdad? Diferenciar cuando la sílaba es atómica y A. Después de eso, estudiamos lo de la conversación, que es dos muy interesados que nosotros. Ahora, todo bien, pero el dos de algo. Pero lastimosamente muchas veces nosotros lo utilizamos para decir, para criticar a nuestros amigos, lo utilizamos para insultar a la gente que nos quiere, lo utilizamos para decir falsos testimonios. O sea, muchas veces lo utilizamos de una forma muy rara. Ahora, ¿qué harían ustedes si algún día despiertan y no pueden hablar? ¿No? O sea, se quedan mudos para siempre. ¿Qué sentirían ustedes? A ver, ¿claro? ¿Qué digo? Porque no le entendí. Imagínense que un día se despiertan y no pueden hablar. Se han quedado mudos para siempre. ¿Y qué van a pensar en qué? Yo trataba de aprender a hablar de señas. Ah, bueno, tenemos esa opción para aprender a hablar en lenguaje de señas. Pero, ¿cómo se va a sentir ustedes si un día amanecen mudos? ¿Se pueden dar un librito y un lápiz para escribir lo que uno quiere decir, profe? Sí, la verdad, qué creatividad la tuya. Muy bien. Pero, ¿cómo se sentirían? Eso quiero saber. ¿Cómo se pudieran sentir si amanecen mudas o mudos? Un día para otro, ya no pueden hablar. Triste, mal. Sí, ¿verdad? A sentir muy mal porque... Mal. Sí, claro, ¿verdad? O sea, el habla es uno de los
Sí, eh, o sea, todos nosotros tenemos nuestras capitas, nuestros pies de cocina, usted puede caminar, usted puede agarrar las cositas, levantarlas y todo eso, pero hay que no puede escuchar, usted que no puede ver, hay gente que no puede caminar. Entonces, todos esos son dones que nosotros tenemos. En este caso, la conversación, miren, es un tipo de, eh, pues, la conversación es un tipo de comunicación que nosotros tenemos. Y lo podemos hacer de dos formas, formal e informal. Por ejemplo, la informal es toda aquella que usted puede hacer sin planificar, ¿verdad? O sea, cuando usted se encuentra un amigo en la calle, un compañero, o a cualquier cosa. Usted comienza, por ejemplo, ¿qué me cuenta de bueno? ¿Y para dónde va? Etcétera. Usted inicia una conversación solamente para ser social. Digamos. Y la formal, que en este caso es toda aquella conversación que se da en un ambiente formal. Cuando decimos formal, es que se da en la escuela. Y nosotros nos dedicamos a hablar de una forma respetuosa. Hablamos básicamente sobre los contenidos de la materia. No estamos hablando sobre chile, tomate, cebolla, ni ninguna otra cosa que no tenga que ver con el ámbito académico. Entonces, eso es conversación corta. Aquí nosotros respetamos, fíjense bien, si usted va a hablar, ¿verdad? Usted pide la palabra, levanta la mano o aprieta el botoncito de la mano arriba. ¿Verdad? Respetamos el turno. ¿Verdad? Ahorita yo, pues, repaso. Usted tiene mínimo que estarme escuchando y viendo, ya que tiene la opción, ¿verdad? No, en ningún momento nos faltamos al respeto, ¿verdad? Entonces, esa es otra característica que forma parte de la conversación, ¿no? Por eso no respeto. Y lo que se va hablando, miren, se entiende. O sea, yo estoy tratando de que todo lo que se diga aquí, pues se pueda entender. No así la informal, ¿verdad? Es otra cosa distinta, ¿verdad? La conversación informal. La informal puede ser la que se da en el recreo, ¿verdad? Usted, por ejemplo, va a la zona de las gradas y todo el mundo comienza a hablar, y, bueno, de cualquier cosa. Allí sí es importante. Bien. Eh, para finalizar, no sé si ya hicieron la lectura de El gato con botas. Podemos comentarlo rapidito. Ajá. ¿Ya la terminaron o todavía no? Si no la han terminado, tenemos que avanzar en él. Acuérdense que yo no sé si ya les habían hecho exámenes de lenguaje, de la interpretación. Los exámenes de lenguaje se traen muchos textos, pues se tiene que leer para poder contestar. Y no se pueden dar el ¿no? Sino que usted debe de concentrarse, debe de leer lo que trae el examen y contestarlo mejor que pueda. Así que por eso les decía que la actividad de practicar lo aprendido no nos podemos separar pendiente, o sea, hay que hacerlo. La última práctica que ustedes tienen para hacer la evaluación. Bien, entonces si ya la lograron hacer, pues comenzamos con un breve espacio. ¿Qué acciones principales tiene el gato con botas?
A ver, ¿de qué trata el gato con botas? A ver, hable, hable. Diga. Profe, ¿y los exámenes cuándo serán? Esto yo le voy a avisar por WhatsApp. Ahorita, porque tenemos los análisis. ¿De qué trata el gato con botas? ¿Cuáles son las acciones principales? ¿Qué personajes participan en el gato con botas? ¿Cuál es el espacio y cuál es el tiempo del gato con botas? Usted, usted, Pues que no creo bien. trata Ajá. de un molinero que tenía 3 hijos ¿Qué más? y que, ¿Qué más? que dejó de herencia a un gato. ¿Qué más? A ver, dígame el personaje. El molinero, los 3 hijos, el gato. Bien. ¿En qué espacio se da la historia del gato con botas? Se establece en épocas pasadas. Muy bien, muy bien. ¿Y el espacio? O sea, ¿en qué lugar se dio la historia? ¿Qué lugar? El castillo, el molino. A ver, ¿qué más? Muy bien, gracias. Creo que la mayoría de este grado me va a ir a leer este cuento y lo va a terminar, ¿eh? Tenemos que seguir aquí. Y para que no quede, para no darles todo, solamente voy a llegar hasta aquí, hasta la D, porque estoy viendo que tienen ustedes que ir a hacer esto hoy. Bueno, en el literal C, fíjense, les pide que describamos en un párrafo al gato con botas, o sea, el personaje principal. O sea, van a escribir, me van a describir cómo es el gato con botas. Por ejemplo, qué tipo de ropa usa, cómo se comporta, si tiene amigos, no tiene amigos, qué tipo de comida le gusta. Usted tiene que ver todo eso, se aparece ahí en el cuento, ¿no? Para poder describir. ¿Sí? Hasta que voy a llegar, porque lo demás lo tienen que hacer ustedes. Si no, ahí van a ver las notas que se van a dejar en la evaluación. Van a dar más. Bien. La D dice, la figura literaria de personificación consiste en asignarle cualidades humanas a objetos o animales. ¿Cómo se evidencia esta figura en el texto? Está bien facilita. Una cualidad humana es que nosotros hablamos, ¿verdad? Nosotros caminamos, nosotros hablamos, tenemos, reír, cualquier cualidad. Ahora, ¿se da esto en el cuento? ¿Cómo Sí, se evidencia? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo se evidencia? Les pregunto, ¿el gato con botas habla en algún momento en el cuento? sí. Bien, fácil. Entonces, solo termino con esta idea. El gato con botas pues tiene cualidades humanas, ya que habla, camina, ¿no? Veamos si hay otro ejemplo de personificación. No sé si aparte tal vez un amigo de gato con botas en el puente y lo vamos a escribir en el literal de lo demás se lo dejo de tarea. Así que lo voy a mandar ahorita a que terminen
Aquí quedó bajo la línea. Ah, no, ya se logró una mala calificación y mala organización. Bien. Esto sería todo el repaso que tenía que hacer con ustedes. Y estén pendientes de tu WhatsApp, porque ahí les voy a avisar cuándo va a ser la evaluación, si va a ser en línea o la hora y qué le vamos a hacer. ¿Qué pasa con la tarde? Si no te lo pido, pequeña evidencia. Gracias. Pasen buenas tardes. Qué bonito Nos un veremos. teléfono, Bruno. Gracias. Y todas esas respuestas vamos a hacer, profe.